Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en YouTube, Twitter y YouTube. Mándenos sus comentarios, sus puntos de vista para poder sumarlos también aquí a esta discusión sobre un tema que nos preocupa y al mismo tiempo nos ocupa, dado que vamos a abordarlo hoy, y es la guillotina a los órganos autónomos. Hoy, precisamente en la conferencia mañanera, se anunció la creación de la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, que va a sustituir a la Secretaría de la Función Pública, pero que advierte que podría también ahí integrar a el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como parte de la propuesta que hay en el Congreso de eliminar la autonomía de los órganos constitucionales que se crearon o se han venido creando en el país en las últimas 2 décadas, especializados para dedicarse a asuntos específicos como por ejemplo el acceso a la información o la regulación de energía o la competencia, regular la competencia tanto en telecomunicaciones como en otros sectores económicos. En efecto, forma parte esto del paquete amplio de iniciativas llamada Plan B, que incluía justamente modificar esta fisonomía, hacer una reingeniería del Estado mexicano, eliminando órganos autónomos como lo son el Instituto Nacional Electoral, la COFESE, el INAI, aunque está fuera de este paquete el Instituto Nacional Electoral. Los otros sí están incluidos. La pregunta cuando uno ve el cambio que se va a producir, otro cambio profundo después de la reforma del Poder Judicial, es qué impacto va a tener esta transformación sobre el rostro del Estado mexicano. La desaparición, la guillotina a los órganos autónomos va a significar una nueva manera de hacer las cosas para fortalecer las actividades y las funciones que desempeñan dentro del Estado o va a debilitar esas funciones claves, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, el acceso a la información pública o la transparencia en el Estado mexicano. Esta es la pregunta que pende sobre la discusión que hay en el Congreso sobre los órganos autónomos y que, como le decía, parece que su dictaminación es prácticamente inminente.
Para discutir del tema me da mucho gusto, de verdad, que esté con nosotros Ali Bernard Hadoud, espero que lo haya dicho bien, Ali. Sí. Él es economista y además especialista en asuntos y temas que tienen que ver justo con los órganos autónomos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ali. Muy buenas noches, Pepe, y buenas noches a tu auditorio también. Y a Mariana, que entró rayando, pero mira, llegó justo para la presentación. Mariana Campos es la directora de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Hola, Ali. Hola. Gracias por contar con los dos. Y si te parece, arranco con el primero que presenté, que es Ali. Y la pregunta, Ali, desde tu punto de vista, ¿esto fortalece o debilita la eliminación de los órganos autónomos al Estado mexicano? ¿O es solamente una transformación en un modelo distinto al que venía operando en las últimas 2 décadas? ¿Cuál es tu punto? Bueno, Pepe, mira, primero yo creo que es importante entender por qué se crearon estos órganos autónomos. Y la razón fundamental para ello, ya sea la Comisión de Competencia, el Instituto de Telecomunicaciones, la CNH, el INAI, es para poder tomar decisiones técnicas que a veces son sumamente complejas y creando un instituto, una comisión que tenga esa capacidad técnica de atender estos asuntos y enfrentarse a los grupos de poder que tienen que regular. Y la idea es un poco separar la toma de decisiones en los méritos de presiones políticas. ¿Por qué es importante esto? Por tomar, por ejemplo, el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues es una institución que puede imponer sanciones muy elevadas a empresas que tienen mucho poder económico y político, ¿no? También puede decidir si 2 empresas pueden fusionarse o no. Y obviamente, al tener un impacto tan grande y tan importante en la operación de los mercados y en el futuro de empresas que tienen este poder económico y político, pues enfrentan muchas presiones, ¿no? Enfrentan presiones de las mismas empresas, enfrentan presiones del gobierno a veces, ¿no? Que quiere favorecer o en algunos casos, pues... algún grupo o un aliado. Exacto, ¿no? O restringir su ámbito de acción. Entonces, la idea es tener independencia en las decisiones conforme a mandatos muy claros para que se asegure la calidad de esas decisiones y, por otro lado, pues también asegurar la rendición de cuentas para que tampoco sean completamente separadas del poder político, ¿no? O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, luego entonces, el perder o cambiar o modificar esos órganos especializados de decisiones técnicas, ¿debilita o fortalece? Pues mira, yo creo que lo debilita, ¿no? Y lo debilita porque se está... dejas de tener esa capacidad técnica, ¿no? De tomar las decisiones, o por lo menos un ambiente estable en que fomentas la creación de talento interno de las comisiones para tomar estas 2 decisiones frecuentemente complejas. Y también expones al gobierno a el riesgo de lo que se llama la captura regulatoria, ¿no? Porque una cosa es tomar una decisión conforme a un mandato claro por 5 comisionados, donde es muy difícil por cuestiones de transparencia y de justificación de los actos conforme a los márgenes legales que tienen para su operación, a que sea una decisión unipersonal de un secretario de Estado que, aparte del mandato específico de telecomunicaciones o competencia o energía, pues puede tener otros intereses que promover, o la creación de empleos, o, digamos, favorecer a ciertos grupos u otros por razones políticas. Entonces, en el fondo, yo creo que sí debilita la función del Estado
y la buena operación de los mercados. Mariana Lee dice, dejaríamos de tener estos órganos especializados, técnicos, que tratan de preservarse de la captura regulatoria. Esto o las funciones o estos aparatos técnicos son reproducibles al interior de las secretarías de Estado o dentro de algún espacio dentro de la Administración Pública Federal. ¿Podemos estar asistiendo a un nuevo modelo distinto del que ha prevalecido o no? Bueno, Pepe, yo creo que justo abonando un poco a lo que decía Ali, la Administración Pública Federal, nada más que igual lo voy a decir un poco más directo, pues no tiene las características para tener las estructuras que se requieren. Y esto tiene que ver con que no tenemos servicio civil de carrera, ¿no? En el mundo de la administración pública existen muchos modelos de administración pública, pero podemos clasificarlos como en dos grandes grupos para que la audiencia pueda entender más fácilmente. Los sistemas de patronazgo y los sistemas profesionales de administración pública. ¿Qué significa un sistema profesional? Es decir, que las personas entran por sus habilidades, su experiencia y están sometidas a un proceso, muchas veces son los concursos de oposición, ¿no? Para ocupar los cargos. Entonces, esto tiene una gran ventaja porque estas personas le responden al mandato institucional, básicamente. Su lealtad está ahí y ahí están los incentivos. En el sistema de patronazgo, que es el que tiene México, no hay un servicio civil de carrera, entonces las estructuras se van conformando a partir del grupo político en el poder. Y básicamente tienes un jefe que es el que te llama y te da la chamba. Entonces, tu líder político, tu líder de grupo. Y básicamente es a quien tú le das la lealtad, no a los valores institucionales necesariamente, ni a los objetivos institucionales. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cambian las personas en el poder, incluso a veces cuando se queda el mismo partido, como lo estamos viendo ahorita, y lo vimos también cuando el PAN repitió, esto sale la gente, se pierde conocimiento, se pierde experiencia. Esto hace que sea difícil tener estructuras con la pericia necesaria para operar procesos técnicos como lo estaba comentando Ali. Entonces, creo que en ese sentido no tenemos la manera de replicarlo, no en el corto plazo, y nos tardaríamos mucho para poder replicarlo en este sexenio. Pero sí creo, eso no significa que no creo que se puedan replicar funciones con ciertos andamiajes jurídicos. Por ejemplo, y también creo que los organismos que se van a desaparecer o que más bien se les va a eliminar la autonomía, son diferentes y tienen distintas necesidades. Creo que el caso del INAI me parece muy relevante porque el INAI puede o exige, ¿no? La publicación de información, la entrega de información de un conjunto muy amplio de instituciones públicas, que les llamamos sujetos obligados a la transparencia, ¿no? Estados, fideicomisos, partidos políticos, distintos poderes de la Unión. Ahora que se le quite la autonomía y vaya a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública no va a poder exigirle al Poder Judicial, que supuestamente le importa mucho al régimen en el poder actualmente, la rendición de cuentas del Poder Judicial, pero no le va a poder exigir desde la Secretaría de la Función Pública, porque es un poder... A ver, pero hoy justo el planteamiento, Mariana, si es integrado el INAI a la Secretaría de la Función Pública, que a su vez va a ser sustituida por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que la revisión y las impugnaciones de información las pueda ver el Tribunal Administrativo. ¿Eso funcionaría? Eso podría, yo no diría que el Tribunal Administrativo, necesariamente, pero creo que sí se podría pensar en una figura que tuviera las facultades del Tribunal Administrativo. O sea, una figura, porque sí se requiere cierta especialización. Entonces, yo creo que más bien podríamos pensar en un organismo no sectorizado a una secretaría en particular, que además le va a responder a la presidencia, y que tuviera las facultades similares
a las del Tribunal Administrativo para poder atraer casos. Eso ayudaría mucho. Entonces, sí podemos tener. Ahora, ¿qué tendríamos que tener en esa legislación? Bueno, que hubiera una descripción muy clara de los perfiles técnicos que tendríamos que tener en esa estructura. Que entonces, si la respuesta a tu pregunta, Pepe, es que sí podríamos tener al menos un símil bastante bueno, siempre y cuando hubiera disposición de que los tomadores de decisión quisieran construir mecanismos que asemejen las facultades actuales del INAI. Entonces, esto implicaría, que hubiera también perfiles técnicos, que la gente se contratara pues de manera, digamos, pues reuniendo estos requisitos, ¿no? Que no fuera como... Reclutamiento y designaciones por concursos. Es que es mi amigo, confío en él, ¿no? O estudió en mi misma escuela, ¿no? Porque a veces, aunque la gente estudie tu misma carrera en la misma escuela, no necesariamente, ¿no? O esa fina morena, ¿no? Entonces, tendríamos que ser serios en cómo se construyen en esas estructuras. Y quizás no quedaría tal cual, pero quedaría algo parecido, porque yo creo que sí es muy importante proteger el derecho a acceso a la información, pero sí habría manera. Yo le veo que con este perfil podríamos tener algo parecido, no sectorizado, con las facultades del Tribunal Federal Administrativo para traer casos de otros poderes, de otras instancias, ¿sí? Creo que por ahí podría ir algo. Creo que si también lo que importa es reducir presupuesto, también habría manera de que funcionara con menos comisionado. Ajá, exactamente. Creo que además también habría manera de que el INAI pudiera traer recursos al erario. Yo creo que con toda la parte de datos personales, yo creo que se podría construir algo ahí que le permitiera tener ingresos y que esto pues ayudara a su propia rentabilidad, que te lo digo. Manutención, o sea, sanciones y multas. Sanciones y multas podría ser, o también puede ser verificación de cumplimiento para administrar y gestionar datos personales. El día de hoy uno va a muchos lugares y te toman ¿no? una foto, un video, ¿no? ¿Qué tantas se cuenta o no con los instrumentos para hacer una gestión adecuada de los datos personales, biométricos, todo esto de las personas? Podría ser como una política hasta preventiva, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas maneras, pero sí tendría que haber también mecanismos en donde hubiera participación de la sociedad civil y aprovechar también a fortalecer algunas funciones. Yo creo que es bien importante, por ejemplo, un mecanismo para evaluar, porque sí siento que a veces las obligaciones de transparencia que están escritas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia, pues a lo mejor algunas ya no son tan importantes y hay otras que necesitaríamos incorporar. Entonces, tendríamos que pensar en mecanismos que permitieran una evaluación para fortalecer al INAI sus capacidades y que siempre esté, digamos, a la altura de las necesidades de la población. Y esto hace que sí hubiera como mejores canales para entender las necesidades de transparencia de la población y de los distintos grupos sociales que consumen la información pública. Entonces, creo que ahí podríamos generar, dado que se está dando esto, porque uno se pregunta, oye, pues si vamos a hacer una copia al INAI, ¿por qué no dejamos al INAI como está, no? Entonces, que sí hubiera por lo menos como una apertura para realmente fortalecerlo y hacerlo un órgano mucho más legítimo, conocido y, digamos, abrazado o utilizado por la sociedad, ¿no? A mí me parecería que sería fantástico. O sea, un análisis objetivo, digamos, informado. Y allí el tema es que la discusión sobre la desaparición de los órganos autónomos se ha inscrito en un debate más grande de la crítica que ha habido al modelo neoliberal dentro del cual se inscriben los críticos de los órganos autónomos justamente a estos organismos. Y lo que dicen de ellos es, ni han sido tan eficaces, ni han dado tantos resultados, y además la idea de que solamente son órganos técnicos es un mito porque cualquier decisión que tenga impacto público, pues por definición se convierte en una decisión política. Este ha sido, digamos, el marco general.
la crítica, digamos, política o incluso ideológica desde polos opuestos entre la defensa y la denostación de estos órganos, que no parece que deje espacio para que haya, digamos, un debate informado. Es posible eliminarlos, digamos, de un plumazo bajo esta discusión política. Pues mira, Pepe, yo creo que es importante en cualquier reforma de esta magnitud, y ya aludió a ello Mariana, saber exactamente qué se quiere lograr, ¿no? O sea, es una cuestión de gasto presupuestal, es una cuestión de eficacia, es una cuestión, digamos, de alguna laguna central en el diseño o desempeño de las instituciones. Y me parece que falta esa discusión en el ámbito de la reforma esta a los órganos constitucionalmente autónomos. Y tomo otra vez el ejemplo de competencia, que es el mundo que yo conozco mejor. Y yo cuestionaría severamente esta calificación de neoliberal, ¿no?, a la política de competencia. La política de competencia ha sido tradicionalmente un mantra de la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que busca la política de competencia es acotar a las empresas que tienen poder de mercado en beneficio de los consumidores, ¿no? Cuando dos empresas se ponen de acuerdo para elevar los precios, es un atraco al consumidor, y por eso está considerado un delito, ¿no?, que se castiga penalmente, ¿no? Si dos empresas muy grandes se fusionan, las dejas que se fusionen, y ya no hay alternativas en el mercado, el que sufre es el consumidor, ¿no? Y hay instituciones como COFESE, como el IFT en la aplicación de la política de competencia, que son muy importantes para lograr ese objetivo. Y la verdad es que sí lo han logrado en gran medida. Siempre hay maneras de mejorarlo, sin duda. Y efectivamente, yo creo que tampoco es una cuestión de aislarlos completamente del ámbito político, ¿no? Las decisiones en sí, yo creo que deben estar fundadas en la ley, ¿no?, y en los criterios técnicos que la ley manda, ¿no? Y por eso los mandatos son muy claros y las decisiones tienen que estar justificadas en ese sentido. Ahora, las instituciones tienen que rendir cuentas. Mariana hace un momento hizo referencia a la posibilidad de incorporar consejos ciudadanos, ¿no?, de tener una mayor supervisión, por ejemplo, del Congreso, de hacer que rindan cuentas, que existan reuniones de supervisión de las tareas que llevan a cabo, que haya una discusión política donde se evalúe el desempeño de la institución, pero también se vea cuáles son las prioridades del gobierno respecto de la aplicación de políticas públicas y cómo son esas compatibles o no con la operación de las instituciones. Entonces, no es una cuestión de técnica versus política al 100%, pero sí es una cuestión de tratar de mejorar el proceso de tomas de decisiones, ¿no? Y también de asegurar que esas decisiones se hagan de forma que se consideren las prioridades políticas del gobierno. Y ese equilibrio sí se puede lograr. Y una cosa más, diría, hoy que se creó la Secretaría Anticorrupción, pues yo diría que también el diseño de estos esquemas institucionales son precisamente para también combatir la corrupción, ¿no? Porque cuando están miles de millones de dólares en juego y la decisión está en manos de una sola persona y se toma conforme a criterios que no están claramente establecidos en la ley y no hay una rendición de cuentas ni pública ni ante tribunales en el caso de competencia y telecomunicaciones que son especializados, entonces el riesgo de corrupción
o de favoritismo indebido, ¿no?, a ciertos grupos de poder es muy alto, ¿no? Entonces, yo vería y trataría de pensar en estas reformas de tal forma que identifiquemos exactamente qué es lo que queremos lograr y cuáles son los diseños institucionales y los aspectos en la ley que hay que incorporar para lograrlo. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Este punto que acaba de tocar Ali me parece muy importante, Mariana, porque en efecto parece que hemos echado a la misma bolsa de órganos autónomos muchas instituciones que son distintas, que tienen naturalezas y funciones y que pretenden lograr asuntos u objetivos diferentes. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados ya circula un predictamen sobre el INAI donde dice que es necesario eliminarlo o integrarlo, adscribirlo a la Administración Pública Federal, léase la Secretaría Anticorrupción, para racionalizar recursos como condición para erradicar las desigualdades. Digamos que ahí está una justificación, digamos, ya clara sobre el INAI en un predictamen que se discute o se va a discutir en el Congreso. Al mismo tiempo que Ali dice, el caso de COFESE, el de la Comisión de Competencia que regula la competencia o la Comisión Antimonopolio, bueno, pues esa tendría que ser una institución casi bandera de un gobierno de izquierda, dado que la lucha contra los monopolios es una condición para enfrentar también la desigualdad y proteger el poder adquisitivo de las personas, la capacidad de consumo y tener servicios más baratos de lo que puede escatimarle un monopolio. Si me sigo por esas, hay otros que tienen lo mismo, una naturaleza distinta. Está, por ejemplo, Coneval. Coneval, la pregunta sería, el que mide la pobreza, ¿a dónde te lo llevarías? ¿Al INEGI? ¿O te lo llevarías a Hacienda? ¿O dónde? ¿Cómo ves? Sí, no, yo y por eso mencionaba, creo que cada uno es un caso distinto. En el caso de Coneval, me parece que, de hecho, es una ironía, porque Coneval, aunque está en la Constitución, que es autónomo, en la práctica nunca se implementó esa regulación, y entonces, en realidad, no lo es. He estado en el sector de bienestar, ¿no? Entonces, si lo movemos al INEGI, más bien lo vamos a hacer autónomo, ¿no? Porque el INEGI sí es autónomo. Entonces, hay una ironía muy grande ahí. Yo creo que la verdad Coneval ha estado muy bien en la Secretaría del Bienestar y me parece que ha demostrado que hace bien su trabajo porque, pues, creo que, vamos, midió la pobreza. De hecho, ahí se vio el logro que tuvo esta administración en términos de que aumentó el ingreso de las personas, de las familias, y eso lleva a una disminución de una de las dimensiones de la pobreza. Entonces, pues lo hace bien. Y yo creo que, digamos, al gobierno actual le conviene que se siga midiendo bien para que pueda presumir todos los logros que va a tener. Entonces, vamos, yo creo que estaría muy bien que se quedara ese en la Secretaría del Bienestar como ha estado en la práctica. Creo que en el caso de la Secretaría de la Función Pública, como dije hace rato, me parece, o de la nueva Secretaría Anticorrupción, pues se va a perder la obligación de atraer casos o de obligar a otros poderes, como se logró gracias a la autonomía. Entonces, yo diría que debería de repensarse. Creo que en el caso de COFESE sería muy importante esta parte técnica que comentaba Lee. A mí esa es la que más me preocupa. Creo que si se va como un organismo del sector de economía, pues a lo mejor pudiera funcionar, pero se tendría que ser estrictos, muy estrictos en la parte de la pericia, y yo más bien diría, pues los propios empleados que tiene se los tendrían que llevar allá, porque conseguir gente que tenga esa expertise y esa trayectoria es muy difícil, ¿no? Ahora, no se nos justifica esta reforma, la verdad, por la parte del presupuesto, y eso lo sabemos. O sea, los organismos autónomos no representan mucho del presupuesto. Además, en el caso de la COFESE activamente cobra multas que superan, por lo menos en los libros, superan el monto que cuesta la COFESE. Me parece que con los últimos datos que nosotros tenemos es 4 veces el monto de multas que puede
cobrarse por el trabajo de la COFESE 4 veces el presupuesto que tiene la COFESE, ¿no? Entonces, es un organismo no solamente que se ha medido que tiene un impacto en el bolsillo de las familias, sino también lleva recursos al erario. Y eso está medido, ¿eh? El INEGI tiene información que demuestra cómo 12 mercados muy importantes en el consumo de las familias ha habido intervenciones de la COFESE en esos mercados, ¿no? Entonces, yo coincido con Ali, es una política de izquierda, creo que es una política que al contrario, o sea, sirve para la desigualdad, o sea, para aligerarla. Es muy importante porque lo que permite es que las familias y las personas accedan a mejores servicios, o sea, no solamente de más calidad, sino de mejor precio. Entonces, imagínate, eso es otra manera, por decirlo de una forma, de combatir la pobreza. De cuidar el poder adquisitivo. Cuidar el poder adquisitivo. Entonces, más bien yo creo que tenemos que pensar en cómo fortalecer a la COFESE, cómo hacer que los beneficios que ha generado se repliquen, se multipliquen y que tenga, no sé, quizás y vuelvo a lo mismo, una mayor cercanía con los consumidores. O sea, ¿cómo hacemos que el consumidor pueda, ¿no?, ser representado de alguna manera? Y hubiera un vínculo mucho más cercano con la sociedad y los consumidores para que entonces su beneficio todavía sea mayor, ¿no? Pero bueno, sí creo que en el fondo de esta reforma, más bien pensando en lo que decía Ali, de, bueno, ¿cuál es el propósito? Ese es el que tú nos comentas, Pepe, sinceramente, pues yo creo que es el propósito de dientes para afuera, porque no nos cuadra con los datos que vemos. Yo creo que en el fondo es un querer volver a tener control de ciertas funciones del Estado mexicano. El problema es que durante todo... O sea, una recentralización. Es una recentralización para tener control. El problema es que el propio gobierno sabe que la administración pública federal se ha debilitado. Por eso es que tantas funciones han cambiado del ámbito civil al militar. La razón por la cual no solamente el expresidente AMLO, sino otros expresidentes como Peña Nieto y Felipe Calderón le dieron funciones a los militares, ¿sí? Porque la administración pública federal con la transición democrática se debilitó por el mecanismo que yo comenté al inicio. Se perdió pericia, entran funcionarios, salen funcionarios. Entonces, por eso es que no podemos compararnos con Alemania y con Estados Unidos, en donde, oye, es que allá la COFESE de Estados Unidos está dentro de la administración pública. Sí, pero es que ellos tienen un servicio civil de carrera. Déjame te cuento que en Alemania la Comisión Anticorrupción está adentro de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Pero seamos prácticos. Aquí, básicamente, pues no se permitiría investigar ciertos casos, ¿verdad?, de los funcionarios en turno. Entonces, creo que esa es la razón por la cual existen los organismos autónomos y la razón por la cual no pueden regresar tal cual a la administración pública federal, entre otras razones, es porque esta administración pública federal no se fortaleció, se debilitó y tenemos que trabajar a futuro para fortalecerla. A ver, es interesante, déjame seguir en el caso por caso, Ali. La administración pública se debilitó y se crearon con la transición algunos órganos autónomos, sobre todo, digamos, en materia económica. Los más políticos, como el INE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron antes de la transición. Y en aquella oportunidad la justificación era que tenías que crear esta clase de órganos especializados porque el Estado autoritario del viejo régimen priista no tenía la credibilidad para poder hacer elecciones que fueran creíbles, así como tampoco tenía credibilidad para manejar el tema de derechos humanos y por eso se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los que se crean después del 2000, sobre todo económicos, déjame ponerte 2 ejemplos. En el caso de la COFESE, una de las críticas, incluso de la anterior titular, Alejandra Palacios, es: nos faltan dientes, no tenemos suficiente capacidad legal para regular hasta donde nos gustaría o donde se necesitaría llegar. Al mismo tiempo que, por ejemplo, tienes al IFT, que también tiene facultades para regular el mercado de telecomunicaciones. Y ahí, hasta donde uno puede ver, el tema de la concentración mediática no ha variado. ¿Por qué en uno sí, en otro no? ¿Qué explica la diferencia entre uno y otro? ¿Y qué es lo que se necesitaría? ¿Tener más capacidades regulatorias o un rediseño o una centralización, como platicaba Mariana hace un momento? Bueno, empezando por la primera parte de tu pregunta, Pepe,
sobre qué es lo que da origen a estos reguladores económicos, pues es un proceso que transcurrió a principios de los años 90 y adelante en los 2000 y bueno, en su más reciente encarnación en el 2013, en la reforma constitucional. Pero en el fondo, lo que se quiere lograr en gran medida con estos órganos reguladores es mandar el mensaje de estabilidad y compromiso con ciertas políticas públicas. Y esto es muy importante para que México sea un país con la capacidad de atraer y retener inversiones. Un inversionista que está considerando establecerse en México, si no tiene la certeza de que la política de competencia le va a aplicar de manera pareja y justa y conforme a ciertos criterios técnicos preestablecidos, pues la verdad se la va a pensar dos veces. Si se empiezan a ver decisiones arbitrarias o que no son consistentes entre sí, entonces eso manda un mensaje pues muy, muy debilitante, ¿no?, para la imagen del país y la reputación del país como un lugar seguro y confiable en el cual pues establecerse e invertir. Y traer su dinero. Exactamente, ¿no? Por eso, de hecho, tanto el regulador de telecomunicaciones como el de competencia están contemplados en el TEMEC, ¿no? Porque es una cuestión que va muy relacionada con la apertura de mercados, ¿no? Y de la confianza y de las reglas, ¿no? O sea, los mercados funcionan mejores cuando hay reglas estables y que sabes que no se van a aplicar de manera arbitraria, ¿no? Ahora, respecto del tema de si han sido eficaces o no, pues hay situaciones luego, como en telecomunicaciones, como en radiodifusión, donde tienes empresas muy grandes que tienen una participación de mercado muy elevada, ¿no? Uh-huh. Y la idea ahí, lo que más tiene sentido desde el punto de vista económico como política pública es tratar de promover la entrada de nuevos jugadores, cosa que se ha intentado, ¿no? Y luego, si no, pues regulas a los monopolios, como se hace en todos los lugares, ¿no? Entonces, por eso la aplicación de reglas asimétricas para el grupo de América Móvil y también para los grupos de radiodifusión. Y bueno, la regulación económica es una parte central de la prestación de todos los servicios públicos. Pero ahí también es muy importante que las reglas sean claras y que no sean dependientes del gobierno que esté en turno, ¿no? Son concesiones que duran a veces 30 años y lo que es importante es tener pues estabilidad en la aplicación de la política y la certeza de que las reglas no te van a cambiar del día a la mañana y cuando tienes una gran cantidad de dinero invertido y hundida en el país, ¿no? Entonces es una cuestión de racionalidad, de eficacia en la aplicación de las normas del gobierno y también del mandar este mensaje de estabilidad, continuidad, para mantener las condiciones justas de buena operación en los mercados. A ver, yo creo que ahí está muy claro, Mariana, el reclamo de empresarios e inversionistas de estabilidad en las reglas del juego para el funcionamiento del mercado, como acaba de decir Ali. Sin embargo, me llama la atención que de otro lado no veo a la sociedad reclamando la persistencia de la mayor parte de estas instituciones. Y te voy a decir dónde me saltó esta observación, y es hace un par de días vi una nota que tuvo bastante difusión sobre una intervención justamente de COFECE sobre gasolineras que se habían coludido, creo que esa es la palabra correcta, para manejar o manipular los precios. Yo te aseguro que si la sociedad sabe que hay una institución que puede controlar
el que le manipulen los precios de algo tan sentido como la gasolina, pues reclamaría su permanencia. Sin embargo, yo no veo más allá, digamos, de la clara defensa de empresarios e inversionistas, no veo en general a los grupos sociales, a la sociedad en general, preocupada por la desaparición de estas instituciones. Creo que se te apagó el micrófono. Creo que algo natural que sucede, sobre todo con la labor de la COFESE, por eso es que yo hablo de la importancia de la vinculación con los grupos sociales, pero en realidad es que el efecto que tiene la COFESE muchas veces no lo sabemos, realmente no lo sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto cuando no esté esa COFESE con las funcionalidades que tiene hoy? Entonces, nosotros simplemente vamos a ver que a lo mejor un precio sube, ¿no? O no sabemos que estamos pagando un muy buen precio por algo, porque hay una intervención o hubo una intervención de la COFESE, ¿no? Yo publiqué una columna que hablaba de un tema también que hubo de gas natural, tuvo una colusión y entró la COFESE, y fue un tema en donde es impresionante el cambio que hubo en el precio del mercado en donde había esta colusión, ¿no? Versus el que después hubo. Entonces, pero la gente es muy difícil, ¿no? Que lo sepas. O sea, a lo mejor te sube el precio en algo y no sabes que es por una práctica monopólica, ¿no? Sabes que en realidad, pues no sé, te imaginas que simplemente aumentó, que es la inflación, en fin. Pero precisamente por eso es que las autoridades, ¿no? Y las personas que hacen estos estudios y están conscientes, sí están opinando. Ahora, me gustaría hablar del INAI, que también tiene sus indicadores de eficacia. Fíjate que el INAI, es muy interesante que cuando el INAI estaba en su otra versión, que era el IFAI, recuerdas que estaba... el anterior, antes de la constitucionalización. Exactamente, antes de que tuviera las facultades de poder obligar a la publicación de información a todos los poderes de la Unión, a los estados y todo esto, tenía un consumo, ¿no? o una demanda por información mucho más baja de la que tuvo a partir de que se implementó la autonomía constitucional. El cambio en las solicitudes de información, lo tengo medido ahorita hasta 2020 nada más, pero fue de 400% el cambio. ¿Sí? Y esto es bien importante porque la verdad es que las personas, y lo vemos, por ejemplo, con las fiscalías, la gente no demanda delitos porque sabe que es perder tiempo. Y la gente te lo contesta tal cual. Oye, ¿por qué no demandaste un delito o sea, fuiste víctima de un delito? ¿Por qué no demandaste? Porque voy a perder mi tiempo, no va a pasar nada. Entonces, la gente no se involucra en actividades que no le reditúan. La gente le dedica este tiempo. Y no solamente son periodistas y México se evalúa que quieren saber información del gobierno, sino también personas que quieren saber temas relacionados con su salud. Es una manera de pedir información de tus datos personales. También tenemos casos precisamente de Poder Judicial, ¿no? Que no te contestan por alguna razón y el ciudadano utiliza la plataforma para hacer una solicitud y luego si no te contestan pides al INAI que revise el recurso. Bueno, lo que sí notamos, Pepe, es que a partir del sexenio pasado del presidente AMLO, aumentaron los recursos de revisión. Es decir, las instancias estuvieron negando información y entonces, pues tenía que intervenir mucho más el INAI, ¿no? Pareciera ser que no tenía ese gobierno no tenía como la condición física para, no sé. Entregar la información. Entregar la información, Pepe. Entonces, sí hay indicadores de efectividad. Yo creo que por lo menos, lo vemos con el Coneval, que fue pues bastante independiente para medir la pobreza y sustentar y registrar lo que presumía el gobierno anterior, que en efecto aumentaron los ingresos de los hogares. Por otro lado, pues ya vimos con el INAI, con los datos que te estoy comentando, de cómo aumenta radicalmente la demanda por información, y por otro lado lo de la COFESE, ¿no? En donde tenemos, se han documentado varios casos, además de lo que yo te cuento del presupuesto que, pues, digamos, finca multas mucho mayores de lo que es su presupuesto. Pues yo voy hacia la recta final, y en la recta final de este programa me gustaría, Lee, digamos, entrar a fondo, no al futurismo, sino a lo inmediato. A ver, es un hecho que hay un diseño distinto para el Estado
de quien hoy está en la presidencia, que además justifica con el voto popular al plan B. ¿Cómo imaginas que se pueda reconfigurar los órganos autónomos pues en el plazo casi inmediato por la inminencia de que pueda ser aprobada una reforma? Es decir, ¿cuáles de ellos te parece que van a poder sobrevivir? ¿Cuáles y dónde se van a integrar? Y, en efecto, ¿cuáles van a ser los costos? Pues mira, difícil ver la bola de cristal y saber cuáles sí y cuáles no. Pero lo que yo diría nuevamente y haría un llamado a que se haga una reflexión profunda sobre lo que se quiere lograr, ¿no? Y en función de eso tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Hablabas hace un momento de la falta de efectividad del Instituto de Telecomunicaciones. Yo cuestionaría esa afirmación, ¿no? O sea, que ahora casi 9 de cada 10 mexicanos tienen en sus manos un teléfono inteligente, cuando hace 15 años era casi nadie, ¿no? Las tarifas han bajado estrepitosamente, ¿no? La conectividad del país ha aumentado muchísimo, ¿no? Todavía falta por hacer, pero realmente los avances que ha habido y la disminución de las tarifas que se han logrado, pues es en gran medida por la labor del IFT, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Ahora, yo en cuanto a la reconfiguración, yo creo que es una cuestión de determinar qué son los principios que queremos privilegiar, ¿no? Y yo creo que es la buena toma de decisiones, la erradicación de la corrupción, y la integración de instituciones que respondan a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿hay mejoras que se puedan hacer en el margen? Probablemente, pero yo creo que tirar los organismos a la basura es un error. Y veamos cómo se pueden mejorar y fortalecer estas políticas públicas que son muy necesarias, ¿no? Pero dentro del esquema actual, dices. Sí. Yo creo que el esquema que tenemos ahora es mucho mejor que el que teníamos antes de las reformas de 2013. ¿Se pueden mejorar? Probablemente sí. Y nuevamente lo que menciona Mariana de los aspectos de participación ciudadana y de rendición de cuentas son muy importantes. Y yo, si podía predecir algo, yo diría que si se da una discusión abierta donde se consideren todos estos elementos que hemos estado platicando hoy, pues yo creo que podríamos contar con instituciones que compartan rasgos de las instituciones que tenemos ahora, ¿no? De independencia de actuación, de calidad técnica de sus decisiones, de estabilidad de las políticas en el tiempo, de la capacidad de reaccionar a los intereses de los ciudadanos y del gobierno. Tendremos algo diferente, pero si se reflexiona bien, yo creo que tendremos instituciones que tengan estas características, ¿no? Y ojalá así sea, porque yo creo que es lo que va a generar los mejores resultados para el país y para los consumidores mexicanos, para la gente que pues le cuesta mucho dinero. La gente que paga por ellos. Ganar su dinero y pues el trabajo del gobierno es asegurar que rinda todo lo que pueda y hacer su chamba mejor, ¿no? Mariana, cierro contigo. A ver, la recentralización está aquí y tampoco estoy viendo un parlamento abierto para una discusión abierta sobre esto. Por tanto, te haría la misma pregunta. ¿Cuáles te parece que pueden adaptarse y cuáles crees que de plano deberían de conservarse en el modelo actual? Porque hay algunos que se van a conservar. Ahí está el INEGI, ahí está el Banco de México. Sí, ahí correcto. está el INE hasta que haya una reforma electoral que fue postergada, pero también está en la mira.
híjole, yo creo que todos pudieran adaptarse, sin embargo, implicaría costos muy fuertes en términos de transición, en términos de incluso económicos, tanto para las familias, para el gobierno. O sea, creo que hace falta analizar la viabilidad, ¿no? Y el costo de realmente pasar esas estructuras, ¿no? Y qué caso tiene hacerlo. Pero sí creo que todos pudieran adaptarse de alguna manera sin que garantizáramos que las funciones las van a cumplir tal cual o con la cabalidad, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no estamos desapareciendo de la ley hasta este momento que en México ya no haya competencia o que en México ya no haya un derecho de acceso a la información. Eso permanece. Simplemente va a tener que haber un esfuerzo para construir un andamiaje institucional alterno que pudiera replicar mucho de el ambiente y las características de los órganos actuales. Creo que mucho tiene que ver con cómo se van a integrar esas estructuras, que no se pierda el conocimiento y la pericia, la experiencia que tienen ya actualmente esas estructuras. A mí me parecería mejor, desde luego, dejarlos autónomos y más bien meterles, como yo te decía, un análisis a sus funciones, decir cómo podemos hacerlos más rentables desde el punto de vista presupuestario, pero también desde el punto de vista de sus KPIs, es decir, de sus indicadores claves de desempeño. Con mucha mejor transparencia y política anticorrupción, yo creo que eso saldría mucho más barato. Sin embargo, sí es posible replicarlo. Como yo te decía, el INAI puede ser quizás un no sectorizado con estas capacidades del Tribunal Federal Administrativo para traer casos de otros poderes y de otros estados. Y por otro lado, tendríamos que tener quizás el tratamiento de los datos personales, llevarlos en mi opinión, deberían ir más bien en la Secretaría de Economía y tener una política con el sector privado sobre el tratamiento de estos datos del sector privado, ¿no? Finalmente hay maneras. La pregunta es, ¿tiene caso ese esfuerzo en términos de tiempo, en términos de lo que va a implicar toda esa transición? ¿O por qué no mejor los organismos autónomos actualmente abrimos a debate qué podemos fortalecer de sus funciones, qué podemos hacer en términos presupuestarios con ellos, cómo los podemos hacer más rentables, lo que yo te decía, y tener mucha más relación con la sociedad? Ahorita que tú decías, oye, es que la gente no sabe cómo la COFESE le ha beneficiado. Bueno, yo creo que es parte de la falta de vínculo que hay con la sociedad, de cómo se comunica esta institución con los ciudadanos y que entonces hay que pensar en eso también. En fin, esa es mi manera de verlo. Pues ahí está, y lo que sí pueden tener claro es que pronto lo vamos a saber. Creo que esto no va a durar demasiado la incógnita y el Congreso va a legislar como ya tiene incluso algunos predictámenes. Me imagino que en un lapso de 15 días o un mes, a lo sumo, vamos a darle seguimiento a esto, pero antes que nada yo les quiero agradecer a los dos, Ali Bernard, economista. Ali, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Al contrario, muchas gracias a ti, Pepe, y un gusto estar aquí compartiendo con Mariana este escenario. Por supuesto, como siempre, Mariana Campos, directora de México Evalúa, amiga de este programa, yo le agradezco como siempre, y además me da mucho gusto verla. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias a los dos. Buenas noches y gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Conversando como Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, casi en punto a las 7 de la tarde. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el Sureste y por mis redes, José Buen Día MX, por YouTube, Twitter y Facebook. Que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen bien, y gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite construir esta conversación. Hasta luego, que les vaya muy bien. Adiós.